Atención, fieles servidores del trono dorado, soldados de la Astra Militarum y ciudadanos que tiemblan bajo la luz del emperador. Soy el comisario, el Spartan Trascal, y por la autoridad que me confiere el departamento Monitorum, les ordeno que silencien sus comunicadores, apaguen sus placas de datos devocionales y presten absoluta atención. No estamos aquí para discutir los chismes del regimiento ni para lamentarnos por las raciones de cadáver almidón. Estamos aquí para instruirnos, porque la ignorancia es una fisura por la que el caos se filtra, y el olvido es un veneno más letal que la ponzoñosa de un Genestealer, o también su garra que nos puede directamente destruir en dos. Pero venga, detalles. Hoy hablaremos de uno de los hijos del emperador, de un primarca, y no de uno cualquiera. Hablaremos de aquel al que los necios llaman bárbaro, al que los altivos señores de Terra observaron con desdén en los salones dorados del Palacio Imperial. Hablaremos del halcón de guerra, del maestro de las espadas vacías, del mismísimo Yaga-Taikan, primarca de la Quinta Legión. Los cicatrices blancas guarden silencio, porque entender al Khan es entender que la lealtad no siempre viene de oro macizo, a veces viste de cuero curtido, salitre y sudor de corcel. Iniciaremos, como siempre, por lo primero, pero esta vez lo decidí dividir en varios puntos, así que empecemos. El yunque salvaje, Chobris, el planeta de los vientos. Para comprender al arma, primero hay que entender el yunque donde fue forjada. El emperador, en su infinita sabiduría, permitió que los poderes ruinosos esparcieran a sus hijos por toda la galaxia, por lo que muchos podrían decir que fue una traición de Erda. Realmente fue una prueba, un crisol de fuego diseñado para moldear las herramientas que conquistarían las estrellas, mientras que Horus cayó en un mundo de matanzas subterráneas y Guilliman en un reino de orden y piedra. Yaga-Taikan fue arrojado a un mundo designado en los arcaicos archivos de la Gran Cruzada como Mundus Planus. Nosotros lo conocemos hoy en día como Chobris. Claro, este es el relato oficial y lo que podría decirse cualquiera que fuera un fanboy del emperador. Pero aquí no somos fanboy del emperador, por mucho que los caballeros grises ya casi me intentaran matar más de 2 ocasiones por hablar mal de este objeto, sino que vamos a hablar específicamente de las cosas como fueron. Y más que una traición o algo, directamente fue cosa de Segorach, el dios de la risa de los Eldar, porque sin este tipo directamente a saber qué carajo iba a pasar con Yaga-Taikan, probablemente hubiera terminado igual que Fulgrim. Muchos dicen que sí, muchos dicen que no, yo lo dejo a su interpretación. Así que continuamos. Imaginen por un momento que no están apiñados en la bodega de carga de un leviatán o respirando el mugre recién reciclado de una ciudad colmena o mundo colmena, que eso es otra cosa completamente diferente, pero que no viene al caso. Imaginen un cielo infinito de un azul profundo que hiere la vista. Imaginen una extensión de hierba alta y dorada que se mece como un océano bajo el embate del viento. Un viento que silba canciones de guerra a través de los picos nevados de las montañas más altas de cualquier aguja de tierra. Eso era Chobris, un mundo hermoso, sí, pero también implacable como la mayoría de los mundos de los primarcas. Un mundo que no ofrecía consuelo, solo desafíos. En aquel planeta, la humanidad se había dividido en 2 ramas podridas del mismísimo árbol ancestral. Por un lado tenían al llamado Imperio de Palatino. Eran hombres y mujeres de las fértiles llanuras centrales, gobernados por una nobleza de brillantes armaduras y lanzas largas. Habían redescubierto la pórvula, construían ciudades con muros de piedra y se consideraban a sí mismos la cúspide de la civilización. Eran arrogantes, no podemos negarlo, eran arrogantes, eran lentos, se parecían bastante. Y que el emperador me perdone por lo que voy a decir a ciertos generales de nuestro propio departamento Monitorum, pesados, atrincherados en la doctrina de guerra y al mismo tiempo ciegos a la tormenta que se avecinaba completamente
Si yo pudiera, los destruiría, les quitaría la cabeza y me tomaría el control. Si alguien quiere hacer un golpe de estado, venga por mí. Y nótese que lo digo en broma porque no es que me estén amenazando en estos momentos una asesina Culexus y que me tenga al mismo tiempo otro asesino en el punto de mira. Sí, mejor ya dejen las armas, sigo con mi reporte. Al norte, en las vastas y áridas tierras conocidas como el Cuadrante Vacío, vivía el otro polo de la humanidad en Chogoris, las tribus nómadas de las estepas. Estos no tenían ciudades de piedra, su hogar era la tienda de cuero, su calendario era la migración de los rebaños y su ley no podía ser otra que la supervivencia del más rápido y del más astuto. Eran guerreros natos, jinetes sin parar, criados sobre la silla de montar desde antes de poder caminar. Disparaban flechas con una precisión endiablada a pleno galope, y sus incursiones, vaya, eran la pesadilla de las guarniciones fronterizas del Palatino. El Imperio Palatino los veía como poco más que bestias salvajes, plagas a las que cazar por deporte o esclavizar para limpiar sus letrinas. Algo normal en Warhammer 40.000. En este crisor de viento, hierba y violencia es donde la cápsula de gestación del primarca número 5 rasgó el cielo como un cometa del mal agüero. Los dioses oscuros quisieron arrojarlo a otro mundo, esperando que se convirtiera en un tirano más, o quizás un salvaje sin propósito al servicio de Slaanesh, pero lo subestimaron, como siempre hacen. Era cero del que estaban hechos los hijos del emperador. El hijo del trueno, el ascenso de Uncan, punto 2. No cayó en los salones de mármol de Palatino, no. Cayó donde debía caer. En el corazón de la estepa, en el territorio de una pequeña y casi insignificante tribu llamada los Talskar. Fue líder de esta tribu, un hombre sabio llamado Ong Khan, quien encontró a un niño de aspecto feroz y ojos que parecían contener la sabiduría de los cielos. En lugar de temer a aquel extraño infante, Ong Khan lo tomó como un hijo propio. Le enseñó el lenguaje del viento, el filo de la espada curva y el valor de la palabra dada. Pero el destino de un primarca nunca es la tranquilidad pastoral. La tribu rival, los Kurayet, ávidos de pasto y gloria, atacaron a los Talskar en aquella escaramuza. Ong Khan, el padre adoptivo de Jagger Khan, fue abatido. Ese fue el momento en el cual hubo un punto de ignición. El joven, que aún no era un Khan, sino un guerrero enfurecido, tomó la cabeza de su padre caído y, según las crónicas susurradas por los labios de la estepa, se sentó con ella durante 3 días y 3 noches sin pronunciar palabra. Cuando se levantó, la risa había desaparecido de sus ojos para siempre, reemplazada por el filo impecable del pedernal. Lideró a su tribu diezmada, los Talskar, en una guerra de venganza que hizo palidecer las sagas de los lobos de Fenris. Cayó sobre los Kurayet como un halcón sobre un campañol. Fue rápido, brutal, absoluto y tenaz. Aniquiló a sus guerreros, dispersó a las mujeres y niños, colgó la cabeza a su líder de la entrada de su tienda como una advertencia eterna. Pero aquí está la elección. Presten mucha atención. Un líder débil había continuado con un ciclo de saqueo, masacre tribal sin fin. Un bárbaro de verdad se habría limitado a acumular cráneos. Pero Jagger Khan no era ni débil ni bárbaro. Miró la estepa y vio un completo desperdicio. Y aquí viene lo bueno. Vio una fuente de poder inigualable desperdiciada en rencillas de esquinas. Así que, en lugar de simplemente conquistar, empezó a unificar. Por la espada, obviamente. Cabalgó de un extremo a otro del Cuadrante Vacío. Donde encontraba una tribu, le ofrecía una opción: unirse a su estandarte y cabalgar hacia la gloria eterna, o ser borrados de la faz del planeta. Sí, el tipo había salido muy emperador. ¿Quién lo iba a decir? Ay, Dios.
Muchos se resistieron, pero todos cayeron sin relativo problema. Aquí está la genialidad de la estrategia del Khan. Cuando derrotaba a una tribu, no la esclavizaba, la absorbía, disolvía sus lealtades ancestrales, mezclaba a los guerreros en nuevas unidades y forjaba un solo ejército con un solo propósito. La tribu ya no era el clan, era una tribu, la tribu del Khan. En menos de 2 décadas, el llamado bárbaro había hecho lo que el sofisticado imperio palatino jamás había soñado. Había unificado a los jinetes salvajes en una horda imparable. Y entonces volvió su mirada hacia el sur, hacia las murallas de la piedra de la civilización del imperio palatino. Y este último, en su infinita arrogancia, decidió aplastar esa molestia de una vez por todas. Reunieron un ejército masivo de caballeros con armadura pesada y falanges de piqueros, la mejor infantería del mundo, ya saben, lo estándar para Warhammer 40.000. Al final, se enfrentaron a los salvajes en una gran llanura abierta. Según los cánones de la guerra clásica, los jinetes ligeros de Yagatai Khan deberían haberse estrellado contra aquella muralla de acero y ser destruidos. Pero el Khan no jugaba con los según clásicos cánones de la guerra. Esa cosa básicamente se reescribe en cada cierto tiempo. Eso es lo que convierte a un primarca el escriba de los suyos propios cánones de guerra, obviamente. O sea, si se preguntan qué me estoy refiriendo, es a los cánones de guerra. Él escribió sus propios cánones. El ejército del Palatino, lentos como carros de asedio sin combustible, fueron desbordados. Los los jinetes de Chogoris aplicaron la doctrina que más tarde sembraría el terror en la galaxia: la guerra del relámpago. Atacaban con arqueros montados, lloviendo muerte sobre los flancos y retirándose antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Fingían retiradas para romper las formaciones. Acosaban, confundían, agotaban, destrozaban, acribillaban, mataban. Y cuando los caballeros acorazados del Palatino estaban exhaustos bajo el calor del sol y el precio de su propio metal, Yagatai Khan dio la orden de carga final. No fue una batalla, fue completamente una ejecución. El imperio que había durado siglos se derrumbó en una única tarde, así, sin más. Sí, literalmente el tipo dijo: lo quiero, reorganizó las tropas en una tarde, ya está. Terreno listo y conquista. Y Yagatai Khan se convirtió de esta manera en el señor indiscutible de todo Chogoris. Y ahora pasamos a la parte 3. El filósofo con cicatrices, la verdadera naturaleza del Khan. Para este punto, los ignorantes tropiezan. La propaganda imperial, a veces torpe en su afán de simplificar, ha pintado a Yagatai Khan como el salvaje noble, el guerrero estoico de las estepas. Eso es solo una verdad a medias. Una sombra en la pared de una cueva. La realidad es mucho más compleja y por ello mucho más fascinante. Yagatai Khan era un intelectual. Sí, han oído bien, soldados. En los archivos del secretos del Palacio Imperial, si alguna vez tienen la autorización, que yo jamás tendré por cierto, y lo que estoy diciendo técnicamente es ilegal, encontrarían correspondencia entre Yagatai Khan y Magnus el Rojo. Discutían sobre la naturaleza del imperio, sobre la poesía épica de Terra, sobre filosofía arcana. El Khan escribía caligrafía con una precisión que haría sonrojar a los escribas del Adepto Administratum. Disfrutaba de la poesía y la narración oral. Hablaba de parábolas que dejaban perplejos incluso a sus hermanos más eruditos como Robert de Gilliman. Entonces, ¿por qué la imagen de bárbaro? Porque el Khan despreciaba la hipocresía. Asistía a consejos de guerra de sus hermanos obviamente, y los veía pavonearse con sus armaduras recargadas y sus discursos grandilocuentes, mientras sus ejércitos se empantanaban en guerras de desgaste que él no tenía filtros en decirlo, eran estúpidas. Él prefería el cuero al ceramita dorado. La verdad del viento en la cara a la mentira de las alfombras mullidas. No se agachaba ante el protocolo cortesano, y cuando un necio lo llamaba salvaje, él simplemente sonreía,
porque sabía que la verdadera sofisticación no reside en la apariencia, sino en la capacidad de ver la verdad desnuda del universo. Su rasgo definitorio era una fiera y casi dolorosa necesidad de libertad. Pero no confundan libertad con anarquía como lo hizo Mortario, o los ejecutaré yo mismo por el pensamiento sidioso. La libertad del Khan era la libertad del halcón para surcar el cielo de su amo. Él encontró en el emperador el único amo semidigno de su lealtad. Vio en el sueño imperial la única oportunidad de que la humanidad dejara de devorarse a sí misma, por decirlo de algún modo, en 1.000.000 de mundos aislados. Juró lealtad, no por miedo. Ya es en serio, ya me pongo serio. Juró lealtad no por miedo, sino por convicción. Y una vez que un hijo de Chogoris jura lealtad, es más firme que incluso la Auramita y Adamantino de los Adeptus Custodes. Esto explica su extraña amistad con Magnus el Rojo. A los ojos del Imperio moderno, Magnus es un hereje, un architraidor, cuyo nombre es sinónimo de condenación. Color de su armadura. Pero en aquella época, antes de la caída, eran dos almas gemelas separadas por básicamente nada. Magnus, el erudito, anhelaba la sabiduría sin límites. Yagatai, el guerrero, anhelaba la sabiduría para aplicarla en el campo de batalla. Y se respetaban. Fue una amistad que casi destruía al Khan durante la herejía de Horus, también hay que decirlo, porque se vio obligado a elegir entre el amigo que entendía su mente y el tirano que temía por el futuro de la especie. Su decisión la examinaremos más tarde. Es la prueba definitiva de su carácter. Punto 4. Los marginados del trueno, la quinta legión antes de su primarca. Para apreciar el cambio de soldados, primero hay que ver el lienzo en blanco. Antes de que el emperador llegara a Chogoris y dijera: "Este es tu hijo, este es tu mando". La quinta legión de marines espaciales ya existía. Eran conocidos como los cazadores de estrellas. Bonito nombre, por cierto. Y eran francamente los pares de las legiones. Fueron creados a partir del material genético del emperador. Sí, pero su semilla inicial provino de los clanes de la cuenca de Tulean en Terra, una región helada, brutal e inhóspita. Ya desde su nacimiento, la quinta legión fue moldeada por el aislamiento durante las guerras de unificación. Mientras los puños imperiales construían murallas y los ángeles oscuros aniquilaban ejércitos enteros, los cazadores de estrellas eran enviados a los bordes del mapa, a los páramos radioactivos, a explorar y, si es posible, sobrevivir. En la Gran Cruzada su papel no fue más glorioso. Eran la punta de la lanza que se clavaba en la oscuridad más absoluta. Eran los exploradores de la flota expedicionaria. Llegaban a un nuevo sistema estelar, años luz del apoyo de la Armada Imperial, y tenían que determinar si había vida, si era seno, si era humano o si era algo peor que merecía ser aniquilado. Peleaban en pequeñas compañías, naves ligeras, lejos de la gloria de los desfiles triunfales. Esta vida de constante peligro y soledad forjó I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever
ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible. El sangrado. 50.000 guerreros, 50.000 astartes de la quinta legión de pie en la cubierta del hangar de la espada tormentosa. El Khan les habló, no con discursos pomposos, sino con la verdad simple y cortante del viento de Chogoris. Les habló del honor, de la velocidad, de la alegría, de la caza y del deber que tenían con la humanidad y el emperador. Les ofreció una nueva identidad. No les pidió que olvidaran su pasado, sino que lo honraran, convirtiéndose en algo más, que evolucionaran. Les mostró a los cicatrices blancas unos rituales que los guerreros de su séquito de Chogoris siempre hacían. Llevaban el rostro con marcas de virilidad. Sí, suena un poco medio estúpido ahora que lo estoy leyendo en voz alta, pero así es como funciona esto. Así que este ritual y todas las marcas y cicatrices que llevaban en la cara eran marcas de rango, de experiencia. Les dijo que si querían cabalgar con él, debían ganarse el derecho a llevar esas marcas en sus rostros. No como una imposición, sino como una insignia de pertenencia de su nueva hermandad. Y 50.000 guerreros, los marginados del imperio, sin mucho que perder, se alinearon voluntariamente para que los cuchillos de hueso de los chogorianos tallaran las cicatrices en sus rostros transhumanos. Sí. Ese día los cazadores de estrellas murieron y finalmente, gracias a este ritual, nacieron los cicatrices blancas. Y la transformación fue total, no nos quedamos, fue total. El Khan no se limitó a cambiar el orden o el nombre y pintar la armadura de blanco. No. Inculcó una nueva cultura en la legión. Los marines espaciales de la quinta, acostumbrados al silencio sepulcral de las operaciones encubiertas, aprendieron a reír a carcajadas antes de la pantalla, aprendieron el arte de la caligrafía chogoriana, también encontraron claridad mental en el trazo del pincel antes de empuñar una espada de cadena, aprendiendo a valorar la caza como un rito de paz y poesía, como un vehículo para el alma. El espíritu de Chogoris, ese salvajismo controlado, esa libertad disciplinada, inundó todos los pasillos de sus naves. Sí, lo dije muy rápido, pero es que directamente lo que hizo este tipo fue: ok, tengo esa legión, la haré desde cero. Ya está, voy a hacerla desde cero. Esta cosa no sirve, vamos a hacerlo desde cero y lo vamos a hacer bien. Sí, y la verdad tampoco demoró demasiado, porque poco después, en el campo de la batalla, la transformación fue completamente aterradora, no es para menos. Los enemigos del emperador, más que nada para ellos. ¿Y por qué digo esto? El Khan tomó las cicatrices blancas, las tácticas de guerrilla, los cazadores de estrellas, aquellas que ya dominaban, y las elevó a una categoría de arte sublime. Sí, antes una compañía podía ejecutar un ataque relámpago, ahora una legión entera podía literalmente aparecer en la retaguardia de un ejército de xenos, destrozar sus líneas de suministro, desaparecer en el polvo antes de que el mando enemigo hubiera terminado siquiera de desayunar. O peor aún, digamos que los tienen básicamente emboscados, los tienen completamente rodeados. En estos casos, el primarca simplemente decía a sus hijos que no se arriesgaran, se iba enfrente en primerísima fila y en 2 minutos, ejército de 400.000 o de 40.000 hombres destruidos. Ya está, a seguir en el siguiente conflicto. Sí, este tipo era increíblemente badass. El terror que sembraban las cicatrices blancas no residía en la brutalidad ciega de los devoradores de mundos o en la resistencia terca de los guerreros de hierro. Residía en la incertidumbre. Saber que en cualquier momento, desde cualquier dirección, un trueno de motores a reacción podía anunciar la llegada de jinetes blancos que cortaban cabezas y se marchaban con la misma velocidad que ingresaban, a tal punto que ni siquiera los podían ver, daba miedo. Daba mucho miedo. Estos tipos eran el viento de la muerte, eran la tormenta que nadie veía venir hasta que ya era demasiado tarde, lo cual se resume en que tu cabeza ya estaba cortada. Punto 6. El juramento y el desmoronamiento.
la partida del Señor de la Tormenta. La historia oficial que se enseña en los Skola, o mejor dicho, en la escuela Brunium, dice que el emperador llegó a Chogoris en su gloria dorada. Yagat y Khan se arrodilló de inmediato y la verdad es más interesante. El Khan llevaba apenas 6 meses como señor indiscutible de todo el planeta. Había forjado literalmente un imperio de la nada, uniendo tribus enfrentadas durante siglos, y entonces un ser de luz, más grande que cualquier dios estepario, aterrizó en una montaña. El Khan, siempre analítico, hizo esto. Respiró, no se arrodilló y fue a encarar. Y cuando lo vio, finalmente se arrodilló porque reconoció al emperador como una encarnación distorsionada de su propio ideal. El emperador era el gran Khan de la humanidad, aquel que pretendía unificar a las tribus dispersas de la galaxia bajo un solo estandarte. Yagat vio el plan y supo que ese objetivo iba conforme a los suyos. Juró lealtad, no como un esclavo, sino como un aliado. Yo cabalgaré por usted, padre, se dice que murmuró, para galopar con mi propio viento. Sí, yo cabalgaré por usted, padre, para galopar con mi propio viento. Aceptó el mando de su legión y partió hacia las estrellas. Y aquí, soldados, viene una lección amarga sobre la fragilidad de los imperios construidos únicamente sobre los hombros de un gigante. Tan pronto como la flota del Khan desapareció en el horizonte disforme, el imperio que había unificado en Chogoris se desmoronó. Esto es algo que muchos no saben. Las tribus volvieron a sus viejas rencillas. Los sucesores que dejó para gobernar no tenían la estatura ni visión del primarca. Las llanuras volvieron a teñirse de rojo por guerras que el Khan había prohibido. El Palatino, aunque derrotado, sobrevivió en pequeñas ciudades-estado, que volvieron a sus costumbres decadentes. En esencia, el Khan sacrificó unidad de su mundo natal por el bien de la galaxia. Dejó un mundo del caos tribal para llevar orden imperial a las estrellas. ¿Fue un error? Quizás. Un sacrificio, sin duda. El Khan siempre fue un hombre que miraba al horizonte, nunca hacia atrás. El polvo del camino recorrido no le interesaba, solo la tormenta que se avecinaba. Y llegamos finalmente al punto 7, el último viaje del halcón de guerra. ¿Y cómo terminó esta historia? Del más veloz de los hijos del emperador. No en un trono, ni en un sepulcro dorado como es el emperador actualmente, sino en una cacería. Siglos después de que Horus fuera derrotado, de que el emperador ascendiera al trono dorado, Yagat Khan seguía siendo el azote de los Xenos, una fuerza de incursión de los Drukhari, esos piratas oscuros del espacio que provienen de la telaraña. Tuvo la osadía de atacar Chogoris. Asolaron las estepas, se llevaron esclavos, profanaron el mundo natal del primarca. Eso fue un error total. Uno no se mete con la yurta o cría del halcón y espera sobrevivir para contar. El Khan, con una furia fría y centenaria, reunió a la primera hermandad de los cicatrices blancas, los más rápidos, los más letales, de todos sus hijos. Persiguió a los Drukharis a través del espacio interestelar y más allá, hasta el borde de una terrible fisura disforme conocida como el Torbellino. Allí los Xenos se refugiaron en un portal oculto tras la telaraña. Cualquier comandante cuerdo se habría detenido. Adentrarse en la telaraña, sin mapas, sin apoyo, es una sentencia de muerte. Es un laberinto de pesadilla donde las leyes de la física son meras sugerencias. Aún así es mejor que estar en la disformidad, debo aclarar. Pero el Khan no era un comandante cuerdo, era un primarca persiguiendo una afrenta. Miró a sus guerreros, les dio una última orden y se adentró de cabeza al portal, con el rugido de sus motores a reacción. Las crónicas dicen que se volvió un momento y dijo: espérenme, hijos míos, si no regreso en 100 años, elijan un nuevo elijan un nuevo Khan, pero recuerden por qué cabalgamos. Esa fue la última vez que alguien vio a Yagat Khan en el espacio real. El portal se cerró tras él. No hubo señal, no hubo cuerpo, solo hubo silencio. ¿Habrá muerto en las profundidades de la telaraña?
luchando contra horrores innombrables, encontró un camino hacia una de esas ciudades oscuras de las que hablan los inquisidores más radicales? ¿O acaso, como susurran los sabios de la estepa Choice, todavía cabalga en algún lugar más allá del velo de la realidad, buscando la salida, esperando el momento en que el imperio más lo necesite para regresar como una tormenta de salvación? Nadie lo sabe, ni siquiera yo. Y ese es el misterio final del Khan. No está muerto, no está confirmado como caído en combate. Está ausente. Y en la ausencia del Gran Khan, su leyenda crece. Los cicatrices blancas aún lo buscan en la tormenta del polvo que precede a la carga. Y ahora, soldado, dime, después de todo lo que te he contado, ¿crees que el Yagatai Khan fue un salvaje? ¿Un simple bárbaro con una espada? Para mí no. Fue uno de los estrategas más brillantes de la Gran Cruzada, un filósofo atrapado en el cuerpo de un conquistador. Fue un hombre que valoraba tanto la lealtad que desgarró su propia alma al tener que elegir entre su amigo Magnus y su deber con el trono. La historia de Yagatai Khan es la historia de la Quinta Legión, un cuchillo afilado por la soledad, transformado en una tormenta imparable por la voluntad de un líder que entendía que la guerra no se ganaba con el que aguantara más golpes, sino con el que golpea más rápido, en el lugar correcto y en el momento exacto. Así que la próxima vez que estés en la trinchera, tiritando de frío y con el miedo royéndote las entrañas o carcomiéndolas para que lo entiendas mejor, recuerda al Khan. Recuerda que la verdadera fuerza no reside en la armadura que llevas, sino en la velocidad de tu pensamiento y la firmeza de tu juramento. Él no era leal al imperio por los palacios de Terra, era leal al sueño que el emperador representaba. Porque quizás, solo quizás, cuando el imperio esté en su hora más oscura y las hordas del caos o de los senos crean haber ganado, cuando Gilliman y Lionel Johnson ya no puedan más, pueda que todos escuchemos un trueno en el horizonte. Y no será una tormenta de polvo, será el galope de la Quinta Legión, con el Gran Khan en la cabeza, regresando para cobrar una deuda de sangre con el filo de su espada. Por el emperador, por el Khan, por la tormenta, hermanos míos. Fin del registro. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Tenemos que enfrentarnos a otro imperio galáctico.